Si alguna vez te has preguntado cómo puedes saber si tu hijo o algún niño que está terminando el preescolar realmente ya está preparado para la educación primaria, el día de hoy en este video te voy a explicar cómo saber que un niño ya está preparado para cursar la primaria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan, estás en la actividad de aprender. ¡Comenzamos! Mira, en la mayoría de los casos, esta pregunta de cómo saber si un niño está preparado ya para la educación primaria, se basa mucho la respuesta en la preparación de conocimientos académicos. Es decir, si el niño ya sabe leer, si ya sabe escribir, o de matemáticas, como es de preescolar a primaria, si ya sabe contar o enunciar la serie numérica del 1, no sé, al 50. Sin embargo, hoy no me voy a ir por esos conocimientos académicos. Hoy te voy a enseñar cómo a partir de observaciones tú te puedes dar cuenta cómo es que tu hijo o cómo es que algún niño ya está preparado para estudiar la primaria. Vale. Para empezar, hay 3 características en las que nos podemos fijar para saber si un niño ya está preparado para la escuela. Estas 3 características son de manera general. La primera característica es el desarrollo psicológico del niño. Es decir, que tenga un adecuado desarrollo de sus procesos psicológicos. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con este desarrollo de los procesos psicológicos. La segunda característica se refiere a la madurez morfológica del cerebro. Es decir, que el cerebro ya haya alcanzado un nivel óptimo de madurez y puede estar preparado para estos nuevos retos que implican la educación primaria. Y la tercera característica es el dominio de objetos que pueda tener el niño. Por ejemplo, esta característica podría sonar un tanto rara o no ser tan valorizada, pero que un niño pueda dominar ciertos objetos, no hablemos solamente de los escolares como cuaderno, como un objeto de lápiz, como objeto de colores, tijeras, está demostrando un cierto desarrollo de su cerebro. No solo en el ámbito escolar, repito, sino también en un ámbito de vida cotidiana, el niño tiene que saber usar objetos. ¿Para qué se usa una cuchara, un plato, etcétera? Objetos comunes. Pareciera que no es una característica tan trascendente, pero bueno, ya voy a ahondar en la importancia de esta tercera característica. Vamos a ejemplificar estas 3 características generales en una actividad cotidiana que un niño ya realizaría en esta educación primaria. Como ejemplo, pongamos la actividad de leer. Como primera característica dijimos que tenga procesos psicológicos desarrollados. Y es que en cualquier actividad escolar, en nuestro ejemplo leer, estos procesos psicológicos se van a ver inmiscuidos en todo momento. Como procesos psicológicos estamos hablando de percepción, atención, lenguaje, etc. Y en nuestro ejemplo de leer, el niño tiene que tener una percepción desarrollada porque cuando está tratando de descifrar los símbolos que representan cada una de las letras, él tiene que estar percibiendo estos símbolos, interpretándolos, uniéndolos, y está incluso en esa actividad realizando o trabajando muchos procesos psicológicos. También tiene que estar atento a lo que está leyendo. Entonces al menos ya van 2 procesos. Como otro proceso dijimos lenguaje, y es claro, como está leyendo en un idioma, pues este proceso psicológico del lenguaje pues también está actuando. Pero muchos procesos psicológicos se ven inmiscuidos tan solo en esta actividad de leer un texto que le pidió el maestro, por ejemplo. Otro proceso psicológico importante son las emociones, y por supuesto que un niño que ya entró a la primaria tiene que tener una estabilidad emocional diferente a la que tenía un niño en preescolar. Como segunda característica mencionamos la maduración morfológica del cerebro que sea óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya daños en la estructura del cerebro, una lesión cerebral o una malformación o un mal desarrollo en el cerebro del niño, porque de haberla, obviamente estaría comprometiendo todo el aprendizaje que este niño pudiera tener en la educación primaria. Y como tercera característica general dijimos que sepa usar objetos. También importantísimo, como ya lo habíamos mencionado al principio, porque el niño va a estar expuesto a nuevos objetos que no veía en el preescolar. Tan solo todos sus útiles escolares son una experiencia nueva para el niño y tiene que saber usarlos de manera adecuada y más bien para el uso correcto que fueron creados cada uno de estos. En nuestro ejemplo de leer, cuando un niño está leyendo un libro de texto, el niño debe saber que este libro justamente es para leer y no para arrancarle las hojas para crear avioncitos o para hacerlas bolitas y aventárselas a sus compañeros. En la mayoría de los casos, al momento de evaluar tanto el desarrollo psicológico
psicológico, como el desarrollo morfológico del cerebro, es decir, que no tenga una lesión cerebral, casi siempre se usan evaluaciones psicológicas como las escalas de inteligencia de Wechsler, el test de Bender o la evaluación visomotora de Frostig. También se puede recurrir a las etapas de periodización del desarrollo de ciertos autores. Un ejemplo muy claro de esto son las etapas de Piaget, en donde te dicen si el niño tiene de 7 a 11 años, se encuentra en una etapa de operaciones concretas y a fuerzas por tener esa edad o ese rango de edad ya está dentro de esa etapa. Esta manera de evaluar tiene una aproximación aditiva, en donde se están evaluando los procesos por separado sin decir que uno es el central que está afectando a los demás. Más bien, cada uno se forma de manera aislada y el proceso psicológico en específico no va a afectar a los demás. Lo que hacen entonces las evaluaciones es medir la inteligencia, la percepción, la atención, la memoria de los niños de manera aislada. Desde el enfoque de la neuropsicología histórico-cultural, la evaluación se considera como una aproximación sistémico-estructural. Se diagnostica un elemento central que va a afectar todo lo demás. Esto es importante saberlo porque lo que voy a explicar más adelante es saber identificar cuál es ese elemento central que va a afectar todo lo demás y cuál es ese elemento el que nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando ya esté desarrollado, el niño ya puede estar en una educación primaria. Para poder explicar cuál es esa formación central con la que nos vamos a dar cuenta que un niño del preescolar ya está listo para la primaria, primero les explicaré rápidamente unas etapas que nos describe el Konin, en la que nos explica de manera brillante y muy bonita cómo a través del desarrollo del niño hay ciertas actividades importantes que van a fomentar ese desarrollo. Aquí lo importante es entender cómo en cada una de estas etapas hay actividades que son sumamente importantes y con esta actividad el cerebro se puede desarrollar mejor. No estamos diciendo que en estas etapas de edades a fuerzas van a aparecer mágicamente estructuras. No. Insisto, lo que hay que entender es que en estas etapas de edades hay actividades que van a fomentar el desarrollo, no que se aparecen mágicamente ciertas estructuras o ciertas habilidades, más bien darle atención a cuáles son estas actividades de acuerdo a la etapa de edad del niño para que el niño, pueda desarrollarse mejor. Entonces, el primer periodo de edad es de los 0 años del recién nacido hasta que cumple su primer año y la actividad que va a fomentar más su desarrollo les llaman actividades rectoras. Esta actividad va a ser la comunicación afectivo-emocional que va a tener la mamá con el bebé. Esto quiere decir que la manera en que se va a desarrollar más el cerebro desde los 0 al primer año es cuando la mamá está dándole ese acercamiento y está formando ese lazo o ese vínculo con el bebé. Bueno, no me refiero solo a la mamá, sino al cuidador. Quien sea el adulto o el tutor del niño tiene que estar constantemente comunicándole y dándole este afecto para que ese cerebro empiece a desarrollarse. Si a un niño de esta edad, del 0 al año, se le deja completamente solo y no hay este acercamiento, ese cerebro no se va a desarrollar. El segundo periodo abarca del año a los 3 años y en este periodo la actividad rectora o la actividad que va a ayudar más al fomento del desarrollo cerebral del niño va a ser la manipulación de objetos. En los libros se encuentra como manipulación objetal o juego objetal. Aquí la idea es que el niño, entre más uso de objetos tenga, le va a ayudar más a desarrollar el cerebro. Esto porque el niño está inmerso en un ambiente completamente cultural en el que se usan objetos. Por ejemplo, aquí pues yo estoy usando un tripié, una cámara, estoy usando objetos como ropa, se usan objetos como escritorio, cuaderno, computadora. Y son objetos que usamos en nuestro contexto, en nuestra cultura. Entonces, que un niño empiece a usar objetos desde cuchara, plato, silla, no con movimientos esporádicos o simples movimientos aleatorios del niño, sino que use objetos con la finalidad para la que ese objeto fue construido a manera cultural, está demostrando un cierto desarrollo en el niño. Lo que quiero decir, y como lo explicaría la doctora Solovieva, es que comúnmente uno de los más grandes logros que se entiende que hace un bebé recién nacido al principio es cuando da su primera palabra, pero de hecho hay un logro más importante y que sucedió mucho tiempo antes, en el que en un momento el niño o el bebé empieza a usar un instrumento para el uso que se le da realmente a ese instrumento. Por ejemplo, cuando un bebé agarra una cuchara y come con esa cuchara, es un gran avance neurológico porque ese niño ya está aprendiendo a usar objetos.
La tercera etapa es de los 3 a los 7 años y aquí la actividad rectora que va a ayudar a este desarrollo del cerebro va a ser el juego de roles o el juego temático de roles. Esta actividad es sumamente importante porque gracias al juego de roles en donde podemos empezar a jugar con los niños a una situación social, por ejemplo, puede ser el restaurante, puede ser el juego del camión, de transporte público, puede ser el juego del doctor. Los niños empiezan a regular su comportamiento porque tienen ciertos papeles. Hay niños que les toca ser el doctor, niños que les toca ser el paciente y cada uno tiene que regular su papel. No siempre puede hablar, tiene que esperar a que el otro hable, tiene que esperar su turno para pasar al consultorio del doctor o tiene que esperar su turno para pasar el pasaje en el juego del camión. Esta dinámica en el juego empieza a organizar de un modo muy específico el cerebro porque empieza a desarrollar ciertas acciones que le van a permitir ya en la etapa escolar poder tener un mejor desempeño. Y la última etapa que voy a presentar que nos propone el CONIN es la etapa de los 7 a los 10 años, en donde la actividad que va a ayudar más a que se desarrolle el cerebro, pues prácticamente va a ser la actividad escolar. Y la manera en que mejor se va a organizar este cerebro, pues va a ser con estos aprendizajes ya académicos, de una manera más formal. Para el niño ya no va a bastar a que solo juegue al doctor o al veterinario o a diferentes profesiones. Ya va a tener que aprender qué es lo que se necesita realmente para algún momento llegar a poder ejercer esas profesiones o esas actividades más bien. Y llegamos al momento cumbre del video, donde Salmina nos dice cuáles son ahora sí estas 3 características específicas con las que podemos saber que un niño ya ha tenido esta preparación para la educación primaria. Estas características son la actividad voluntaria, la actividad semiótica y la personalidad comunicativa. ¿A qué me refiero con estas 3? Pues vamos a ver. Con personalidad comunicativa nos referimos a esta habilidad que ya han formado los niños en el preescolar, que tiene que ver con saber comunicarse ya sea con otros niños o con adultos. Claro, como ya están pasando de la etapa preescolar a la etapa primaria, pues ya tienes que tener como niño una mejor capacidad para comunicarte, comunicar tus ideas, comunicar sobre todo tus emociones. Y esto se refiere pues a toda esta interacción, a ser amigos, decir lo que te gusta, decir lo que no te gusta. Y sin esta capacidad comunicativa, un niño no estaría preparado para la educación primaria, ya que las interacciones van a aumentar, vas a estar rodeado de niños nuevos, vas a estar rodeado de un contexto completamente diferente del preescolar y va a ser fundamental que en estas 3 características, pues al menos la primera sería desarrollar, bueno, primera no porque esto se desarrolla primero, sino una importante es desarrollar la personalidad comunicativa. Como actividad semiótica nos referimos a que el niño pueda comprender que a los símbolos se les están atribuyendo diferentes significados. Obviamente no queremos decir que los niños sepan cuál es el significado de cada símbolo, sin embargo poco a poco podemos ir viendo que en nuestro medio cultural, en nuestro medio más próximo social, tenemos y estamos rodeados por muchísimos símbolos y a cada uno de estos le corresponde un símbolo, un significado. Por ejemplo, tenemos los símbolos de las letras, los símbolos de las operaciones matemáticas, los símbolos de los números, pero no solo eso, símbolos tan comunes como el no pasar, el prohibido, permitido o incluso aún tal vez más simple o tal vez sea más abstracto, símbolos como jabón, pluma, peluche de Koro Sensei, terminan siendo también significados bastante importantes que el niño tiene que saber interpretar. Todo lo que está rodeado vienen siendo símbolos, bueno, objetos que tienen un significado y es esto a lo que se refiere, que los niños poco a poco sepan que están rodeados por medios, por instrumentos y tienen que darles un uso adecuado. Lo mencionábamos al principio, ¿no? Que sepa utilizar objetos. Esto es bastante importante porque pareciera muy intrascendente, pero es lo que le va ayudando al niño a tener un pensamiento abstracto, que pues sabemos que en la escuela primaria lo van a necesitar en muchísimas materias. Y llegamos a ese elemento esencial, elemento central que puede determinar todo el funcionamiento en el niño cuando está pasando de la etapa preescolar a la etapa primaria. La tercera y última característica que mencionábamos es la actividad voluntaria. De entrada estamos diciendo que esta nueva formación o neoformaciones, como lo conocen en el enfoque de neuropsicología histórico-cultural, se refiere a pues precisamente una nueva formación que se da en el cerebro y que es capaz de organizar todo el funcionamiento de este.
Aquí nos referimos a la actividad voluntaria. Se trata de que los niños logren pasar de un comportamiento inmediato, es decir, lo que quieren hacer en ese mismo momento sin importarles alguna indicación, alguna instrucción y simplemente porque algo les llama la atención, a un comportamiento determinado o sometido en el que el niño logre, y es bastante difícil poderlo hacer en los niños preescolares, en que el niño logre someterse a su impulso de jugar, por ejemplo, a una indicación que le haya dado un profesor, por ejemplo, de regresa a tu lugar, ponte a estudiar o pon atención para un tema que voy a dar. Esta última característica y formación esencial es la que justamente nos va a indicar que un niño ya está listo del preescolar a la primaria. ¿Y por qué es tan importante? Porque va a lograr justamente, como lo hemos dicho, someterse de los impulsos y de las acciones que quiera realizar porque le llama la atención por algo que es más importante, más valioso, que es poder subordinarse a las indicaciones que le den los adultos. Un niño, para que en un primer momento pueda hacer caso, no lo va a hacer porque le nazca él solo. El adulto tiene que estar atrás de él o al lado, acompañándolo y diciéndole qué es lo que tiene que realizar. Pero se tiene que formar en el niño esta acción o esta actividad voluntaria. Lo que quiero dar a entender es que de manera voluntaria el niño pueda someter su comportamiento. Aquí podemos ver un ejemplo de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real que explicaba Vygotsky. En la zona de desarrollo real, los niños por sí solos no pueden regular su comportamiento y se van simplemente por lo que les llama la atención. Con ayuda del profesor o con ayuda del papá, con ayuda del adulto, un niño puede regular su comportamiento y someterse a una indicación que es importante. Esta sería la zona de desarrollo próximo. Y la idea es que con el tiempo y ayudándole al niño a que lo haga de manera voluntaria, poco a poco el niño deje de necesitar el acompañamiento del adulto y pueda someterse a las reglas por su propia voluntad. Entonces, esta neoformación importante que estaremos buscando y con la que nos vamos a estar dando cuenta de que un niño ya está preparado, entre otras cosas, para la actividad primaria, es con la actividad voluntaria, que quiere decir someterse a indicaciones o someterse a reglas por su propia voluntad. En conclusión, nos vamos a dar cuenta de que un niño ya está preparado para la educación primaria cuando tenga una actividad voluntaria, es decir, ya se pueda someter a reglas, cuando tenga una actividad semiótica, es decir, que sepa que para los símbolos o para los objetos estos tienen significados, y cuando tenga una personalidad comunicativa en la que el niño pueda interactuar y saber hablar con sus compañeros y con adultos también. Por supuesto, es importante la lectura, la escritura, el conocimiento matemático, de dimensiones, profundidad, números, pero muchas veces estos tres temas, como los que acabo de explicar, no se consideran y desde mi perspectiva y bajo el enfoque de la neuropsicología histórico-cultural son sumamente importantes y ayudan muchísimo a que un niño pueda desarrollarse, ya que con tan solo una actividad voluntaria, bueno, vemos, ¿no?, que para los maestros o para los papás el principal enemigo es que un niño no pone atención, o el famoso trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y es lo que termina mermando o perjudicando mucho la actividad escolar en los niños ya en primaria. No olvidemos que desde este enfoque pues tampoco queremos decir que los niños tengan que tener eso desarrollado al 100% para entrar en primaria, ¿no? Simplemente nos dice cuál sería el camino y con qué ayudas el adulto puede estar apoyando al niño para que tenga un mejor desarrollo. Y hasta aquí el video de la semana. Por favor, si te gustó el video, dale un like, suscríbete. Abajo te dejo mi Facebook de la página, todas esas cosas. Y muchas gracias por ver el video. También les recuerdo que todo lo que dije lo saqué, o más bien me basé de uno de los capítulos de este libro que se llama La antología del desarrollo psicológico del niño en la edad preescolar, bastante recomendable. Tiene muy buenos capítulos, por si lo gustan leer, les dejo la referencia igual en la cajita de los comentarios. Y espero que te haya gustado el video. Si quieres que haga videos o más videos explicando los capítulos de este libro, pues ahí me dejas incluso el capítulo que quieres que explique, o algún otro tema en específico de primaria, preescolar, bachillerato, etcétera. Así que voy a estar tratando de subir más videos semanales y muchas gracias por verme. Nos vemos hasta la próxima.